hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré, hasta que la muerte llegue al final aquí, hasta ser absorbido por la vida en ti, hasta que veo tu rostro reflejado en mí. No desistiré, no me rendiré. voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado tu buen corazón, Hasta caer postrado ante tus pies, Señor. No me desistiré, no me rendiré. voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta acabar mi viaje y verte a ti, solo a ti, mi buen Señor. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios, Señor Jesús. Eres tú mi adoración. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, Dios, hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad. Gracias, Señor Jesús. Mis hermanos amados, una vez más estamos aquí para ver qué es lo que el Señor nos tiene este domingo, qué mensaje nos va a dar. Esperamos obviamente que la palabra del Señor toque su corazón, lo ayude, lo bendiga, que ese es el propósito. Pero antes de continuar, quiero recordarles que el próximo domingo sí vamos a tener Santa Cena. Por un error que lo puse incluso en el sitio de Facebook. El 31, nos quedaba un domingo todavía. El 31 vamos a tener Santa Cena para que vaya disponiendo su corazón, preparándose toda esta semana y así podamos compartirlo juntos.
Así que gracias, Señor, por este día. Vamos a elevar una oración por todas las peticiones que me han llegado esta semana, incluyendo hoy día, hace un momento. Queremos orar, queremos pedirle al Señor que esté ayudando, bendiciendo y respondiendo a cualquier necesidad. Padre, una vez más, Señor, estamos en este lugar para exaltarte, para glorificarte, para darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque tú la mereces. Gracias te damos, Señor, por esta semana que ya está concluyendo. Gracias por cada una de tus bendiciones, por aquellas situaciones que pudimos resolver, por tu intervención divina, Señor, por la respuesta para aquellos que estuvieron enfermitos y hoy día están recuperados. Te damos gracias, Señor. Queremos ser eternamente agradecidos por lo que tú estás haciendo, por los milagros, Señor, que hemos conocido esta semana. Nos alegra tanto el corazón, Señor, pero seguimos colocando ante ti las peticiones de nuestros hermanos para que tú estés respondiendo, para que tú estés bendiciendo, Señor. Bendice este tiempo, bendice este mensaje, que vaya por esta vía de internet, por esta plataforma y toque los corazones y sean bendecidos, por supuesto. Una vez más, Señor, te queremos adorar, alabar y bendecir en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Desde que conocí al Señor, y obviamente cambió mi vida, desde ese momento algo el Señor hizo en mí que procuraba estudiar, aprender más sobre la Biblia. No la había leído nunca, como muchos tal vez, incluso los que me están viendo, nunca habíamos tomado la Biblia, sabíamos que existía tal vez uno u otro pasaje, conocíamos las historias que nos contaron desde niños, el nacimiento de Jesús, los Reyes Magos y esas historias que todos conocemos, pero la verdad que creíamos en Dios, pero la verdad es que no sabíamos en qué Dios estábamos creyendo. Hasta que tomamos la Biblia, empezamos a leerla y empezamos a conocer poquito a poco a este Dios maravilloso que cambió nuestra vida. Asistía a la iglesia todos los domingos con mi familia. Asistíamos a la escuela dominical, obviamente para adultos. Quería saber más, así que absorbía todo lo que me enseñaban. Era una verdadera esponja. Conocer a Dios, a este Dios que tocó mi corazón, a este Dios maravilloso que poco a poco no fue radical, no me cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos, no me levanté al otro día y ya era perfecto. La verdad que no, ha sido un proceso de muchos años. Ya han pasado más de 30 años desde que recibí y acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. A este Dios que nos salvó del infierno, de las cadenas del pecado y de muchas otras cosas que conocemos. Obviamente mi vida era como cualquiera. Tomando decisiones sin Dios, los resultados no eran muy buenos por lo demás. Y no traían buenas consecuencias. Pero aprendemos poco a poco a depender de Dios. ¿Cómo ocurrió esto de lo que vamos a hablar hoy día? ¿Cómo ocurrió en mi vida el anhelo de tener fe? La verdad no lo sé. Estuve meditando toda esta semana cuando ya sabía de lo que iba a predicar. Y fue la primera pregunta, o una de las tantas preguntas que me hice. ¿Cómo fue que en mí nació la idea de tener fe si todavía no leía toda la Biblia? Leía lo que la escuela dominical me enseñaban. Pero quería aprender, quería saber, quería tener fe. Quería
lo que los pastores predicaban. Muchos misioneros, muchos pastores invitados llegaban a diferentes iglesias donde yo iba visitando y hablaban de la fe, hablaban de lo que Dios hacía, cómo los hacía vivir, dependiendo absolutamente de Dios. Y dentro de mí nació o fue naciendo ese deseo de que mi fe creciera, o al menos de tener fe. La Biblia dice que con una poquita cantidad de fe, no más grande que una semilla de mostaza, podemos mover montañas. Yo quería eso. Quería mover montañas en realidad. Quería hacer cosas grandes, cosas que impresionaran a la gente, como cuando todos empezamos, como los niños, deseando todo lo que Dios quiere para nosotros, deseando todos los regalos que Dios tiene para nosotros, deseando como un niño un helado o un caramelo, sin tener idea realmente de lo que estamos pidiendo. Eso es obviamente la ignorancia, porque estamos poco a poco conociendo a este Dios todopoderoso. Y así fue por mucho tiempo el caminar, el conocer. Dios proveía hermanos que llegaban a mi lado y me compartían tantas cosas maravillosas que yo obviamente las quería. Creía que era simple pedir algo y Dios lo concedería, porque así me estaban enseñando. Hoy lo pido, mañana lo tengo. Por eso decía, pedimos como niños, porque no entendemos lo que estamos pidiendo. Como nuestros hijos cuando eran pequeños, solo pedían y uno tenía que pensar si se lo daba o no, si estaba preparado para recibirlo o no. Y obviamente, como muchos que están viéndome en este momento, no funciona así. Si quieres fe, Dios te va a poner en situaciones que tendrás que usar toda la fe que Dios ha puesto ya en ti desde el momento que conocimos a Cristo. Cuando hemos hecho todo lo humanamente posible, cuando hemos intervenido en cualquier situación que se haya presentado y no hayamos tenido resultado, no tenemos respuesta, en ese momento Dios empieza a obrar, siempre y cuando nosotros quitemos las manos y lo dejemos obrar. Ahí empieza la fe, a confiar que Dios lo puede hacer en los momentos imposibles. Dios es un Dios de lo imposible. Nosotros nos desgastamos tratando de lograr cosas y Dios lo único que pide es que confiemos en Él. Obviamente ya se habrá dado cuenta de que vamos a hablar. Desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, Dios nos inscribe en la escuela de la fe. Él pone una pequeña porción de fe en nuestro corazón para que creamos que Él murió por mí, para que creamos que Él derramó su preciosa sangre para perdonarnos y lavarnos de todo pecado, y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, interviniendo por cada uno de nosotros. Esa fe es la que necesitamos. Por eso el mundo no entiende, porque no tiene esa fe sobrenatural. No estábamos ahí cuando crucificaron a Cristo. Obviamente el mundo occidental sabe que Cristo murió, pero no lo asimila, no entiende. Está tal vez cegado, como lo estaba yo antes de conocerlo realmente, antes que se revelara mi vida. Todos creemos en Dios. En Santiago también dice lo mismo, los demonios creen y tiemblan. No basta solo con creer. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana debe ser una vida de fe, en la cual tenemos confianza en que Dios, soberano del universo, hará lo que dice y cumplirá cada una de sus promesas. Tendremos tropiezos, errores en nuestro andar con Cristo. Nuestra vida de fe no es solo un camino ascendente. También tendremos caídas, subiremos nuevamente, bajaremos, nos tambalearemos, fallaremos, dejaremos de creer tal vez en Dios. Así comenzamos nuestra vida cristiana. Dudamos de que realmente somos salvos. Al principio, esos pensamientos que el enemigo pone, que tal vez la oración era algo ridículo, que no teníamos para qué hacerlo. No somos pecadores, no hemos matado a nadie, no hemos robado un banco, etcétera. Podemos tener muchas disculpas. Pero la convicción que viene a nuestro corazón de que somos pecadores y le hemos fallado a Dios es tan profunda, es tan grande, que lo único que nos queda es arrepentirnos. Y eso es lo que tenemos que afirmarnos. Y cada vez que vienen estos pensamientos al principio de que tal vez la oración que hicimos de arrepentimiento no valía, porque tal vez no lo hice con todo el corazón, tal vez no lo hice con toda la emoción que necesitaba. Una de las cosas que he aprendido es que Dios obviamente conoce nuestro corazón, no importando lo que salga de nuestra boca. Él va a considerar lo que está en nuestro corazón. Y para ello, para desarrollar este mensaje que habla sobre la fe, quiero hablar de este gran personaje que está en la Biblia. Fue llamado el padre de la fe, Abraham. Y vamos a ir a Génesis capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1. Una de las cosas que debemos considerar antes de leer este pasaje es que Abraham pertenecía a una cultura pagana. Hermano, no era cristiano, no era hebreo, no era judío, era pagano. En el momento que es llamado, no sabía nada, no tenía idea de este Dios que hoy día conocemos. Nada. Era idólatra. Igual que su papá y el papá de su papá y toda la familia. Las cosas maravillosas que Dios hace nos cambian radicalmente. Dice así la palabra en Génesis capítulo 12, en el versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová lo dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Fe es la convicción plena de que Dios hará lo que ha prometido. En Hebreo 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Qué es lo que le prometió Dios a Abraham? Volvamos al versículo 1 al 3. Vamos a leer el 2. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Cuando uno llega a un lugar, tiene que ser de bendición. Cuando uno tiene una cercanía tan grande con el Señor, cuando tiene comunión con Dios, uno en cualquier lugar que llegue, tiene que ser de bendición. ¿Por qué digo tiene? Porque no hay otra forma. Estamos empapados de la presencia del Señor, estamos envueltos en esta unción especial que solo Dios nos puede dar. Bendición significa paz, armonía, benignidad, todo aquello que el mundo ya no lo usa. Recuerde y tenga presente esto: Abraham no sabía nada de Dios, no sabía cómo se llamaba ni los nombres que tenía Dios, y sin embargo Dios le habló. Si alguna vez alguien le pregunta si Dios le ha hablado, usted debe responder honestamente, sinceramente: sí, Dios me ha hablado, pero siempre y cuando tengamos esa comunión con el Señor. Su voluntad, su propósito, su plan es hablarle a cada uno de sus hijos, no importa dónde ellos se encuentren. Por eso vemos esta gran comisión que dejó el Señor antes de ascender a los cielos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, aún hoy día Dios está hablando. Lo vemos en la vida de Abraham y el trato que tuvo con él, con Abraham. Y quiero que desarrollemos de aquí, de este pasaje, algunos puntos especiales. Siempre hablamos de que tenemos que crecer en la fe o que tenemos que pedir fe. Bueno, si usted la pidió, ya la tiene. Dios ya se la dio. Que es muy poco tal vez porque no se da cuenta. Usted ora por alguien, por un enfermo y no pasa nada. Y ora por otra persona para que Dios le responda y no pasó nada. Bueno, ese es el camino de la fe. No podemos solo la primera vez orar y que ocurran cosas. Tenemos que ir aprendiendo a esperar en el Señor. No, nosotros no sanamos a nadie, nosotros no resolvemos ningún problema, solo tenemos que ser usados por el Señor para orar, para ministrar, para imponer manos tal vez. Pero recuerde esto: Dios es el que sana y Él en su soberanía dispondrá por aquel que usted está orando. Pero siga haciéndolo una y otra vez hasta que vea los resultados. ¿Cómo crecemos en la fe? Escuchamos a los pastores que dicen: tenemos que crecer en la fe. Ok, vamos a crecer en la fe. ¿Cómo crezco? ¿Qué es lo que tengo que hacer para crecer en la fe? ¿Cuál es el método para crecer en la fe? Por decirlo de alguna forma. De este pasaje vamos a sacar algunas enseñanzas. El primero es aprender a escuchar a Dios. Si no sabemos escucharle, ¿cómo sabremos dónde ir? Y ese es el gran problema de muchos cristianos. Quieren hacer su voluntad y no esperan lo que Dios tiene que decir. Tenemos que aprender a discernir su voz, a conocer la voz de Dios. Recuerde, antes de conocer a Cristo, antes de entregarnos a Él, nosotros tomábamos las decisiones, nuestra mente nos hablaba, tal vez el enemigo nos metía pensamientos e ideas para que nosotros tomáramos decisiones. Por lo tanto, tenemos que aprender a discernir cuál es realmente la voz de Dios. Está mi voz, está la voz del diablo y obviamente está la voz de Dios. Si no discernimos, vamos a comenzar a adivinar que Dios me habló. Y ese no es el plan. Adivinar para nada. Y no me cabe la menor duda que Dios hoy día aún está hablando y Él lo quiere hacer en forma individual a cada uno de sus hijos. Es cierto que yo me paro aquí y Dios le está hablando, pero también te está hablando a ti en tu casa, cuando te estás acostando, cuando estás en el baño, cuando vas a tu trabajo, cuando estás en el lugar de trabajo. No me cabe la menor duda que Dios te está hablando.
Debemos dejar algo bien en claro. No siempre cuando alguien dice Dios me dijo, significa que sea cierto. Por lo tanto, es usar este don que el Señor nos ha dado, que es discernir. Cuando alguien dice que Dios dijo que lo hiciera y es contrario a la naturaleza y a los atributos de Dios, entonces no es cierto. Cuando contradice la palabra de Dios, no es cierto. Siempre y cuando usted lea la palabra. Porque alguien se puede parar aquí, tomar un versículo de la palabra, manipularlo y decirle que Dios dijo. Y usted, como es ignorante en la palabra, obviamente va a creer, porque él tomó un versículo de la Biblia y lo hizo real en su vida, lo cual es una mentira. No vamos a dar ejemplo, pero ese es el cuidado que tenemos que tener, sobre todo en este tiempo. Dios habla claramente a través de su palabra, a través de una persona, pero primero habla con usted. Hermano, si usted va a la iglesia para que alguien le profetice, para salir acá adelante y que alguien venga, le imponga manos y le diga lo que Dios dijo, y usted nunca se enteró cuando Dios le habló, no lo escuche, porque Dios va a hablar con usted primero y luego lo va a confirmar con alguien. Escuchó bien, lo va a confirmar con alguien. No es alguien que venga y profetice sobre su vida, siendo que Dios no ha hablado con usted primero. Dios le dijo a Abraham que dejara su país y que fuera a otro lugar. Y Abraham no obedeció. Eso lo hace increíble, de verdad. Debemos considerar esto entonces. ¿Cómo sabremos lo que Dios quiere si primero no escuchamos lo que Él me está diciendo? Escuchar a Dios y obedecerle van juntos, van entrelazados, no pueden caminar separados. Obviamente, Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones, libre albedrío, y usted obedece o no obedece. ¿Ha escuchado la voz de Dios que le dijo algo, que hiciera algo? Y si no lo hace, ese ya es un problema suyo. Pero el escucharle y obedecerle van juntos. No pueden ir separados. Es directamente proporcional. Si lo obedecemos es porque estamos escuchando. Si no le obedecemos es porque no le estamos escuchando. Para vivir en fe debemos aprender a oír la voz de Dios. El segundo, debemos aprender a obedecer a Dios. En la vida de fe se aprende a caminar cometiendo errores. Y la pregunta que debemos hacernos ahora, ¿cómo se aprende a obedecer? ¿Cómo aprendemos a obedecer? Al desobedecer, por supuesto. ¿Cómo apreciamos la salud cuando estamos enfermos? Y mucha gente hoy día seguramente va a apreciar mucho más que antes la sanidad. El no estar en un hospital hoy día postrado en una cama, conectado a una máquina. Apreciamos lo que Dios nos ha dado, la salud. No significa que los que están enfermos están con algún problema de índole espiritual. Recuerde, Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo. Y para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Con los fracasos que tendremos y los errores, y en este proceso del crecimiento de la fe, Dios nos muestra las consecuencias para que lo pensemos muy bien la próxima vez cuando queramos desobedecerle. Recuerde, Dios conoce nuestro corazón. El que necesita conocerlo somos nosotros. No significa que la vida será fácil, el caminar para obtener más fe y sin complicaciones. Dios nos mostrará claramente qué es lo que desea que hagamos. No se acaban los problemas, aunque los vamos a enfocar de diferentes formas. Vamos a entender que Dios tiene el control, que Dios va a suplir, que Dios va a dar.
Hay tanta gente desesperada. En mi país, la gente pasando hambre, lo cual es una pena tremenda. La insensibilidad tal vez de los políticos, de ver gente que tiene necesidad y no ayuda a solucionarlo. Y no solo en mi país, en varios países en Sudamérica. El tener la desesperación para aquellos que no tienen a Cristo, de ver que su despensa se está agotando, de que el dinero ya no está, no hay trabajo. ¿Cuántas veces aquí mismo predicamos sobre cómo íbamos a enfrentar un momento de crisis? La verdad, nunca me imaginé la gravedad que iba a tomar esta crisis, pero sí sabíamos que Dios va a probar a sus hijos si realmente dependemos de Él o no. Y eso tiene que ver con saber oírle, saber escucharle y obedecerle. Al obedecerle seremos bendecidos. Dios le dijo a Abraham claramente que sería una nación grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El tercer requisito es aprender a depender de Dios. Estamos hablando de cómo hacer crecer la fe. Y son algunas cosas que vemos aquí en la Biblia. Y que lo estamos tomando para que usted los anote, los practique. No solo lo anote, practíquelo, vívalo. Aprender a depender de Dios. Si realmente confiamos en Dios, lo escucharemos. Si realmente confiamos en Él, le vamos a obedecer. Pensemos por un momento en la obediencia. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos que le obedecieran? Nunca se los dijo. Nunca les dijo que le obedecieran. Uno creería que lo que más les repetiría es: obedézcanme, hagan lo que yo estoy diciendo. Pero no, su sabiduría estaba en lo que decía: confíen en mí, tened fe en Dios, creed en mí, como dice en Juan capítulo 14. Entonces llegamos a esta conclusión que Jesús no les pidió que le obedecieran, porque si confiaban en Él, entonces le obedecerían. La semana pasada hablamos de la confianza. ¿En quién depositaríamos nuestra confianza? Cristo la está demandando. Confíen en mí, crean en mí. No mire lo que están ofreciéndole afuera, no mire lo que está ocurriendo afuera, mire a Cristo. Pedro, me recuerdo en este momento el pasaje de Pedro saliendo de la barca y caminando sobre el agua, mirando a Cristo que lo había llamado a su lado. Él iba caminando sobre las aguas, pero de repente escuchó el viento y el agua cómo se agitaba y se hundió. Cuando quitamos la vista de Cristo, de nuestro Señor, empiezan los problemas. Recuerde, el obedecer y confiar van tomados de la mano. Su énfasis siempre fue: confíen en mí, confíen en el Padre. Cuando no confiamos en Dios, no dependemos de Él. Queremos que todo funcione a nuestro antojo. ¿Cuántos de hoy día viven así? Veamos cómo reaccionó Abraham ante este desafío de ir donde Dios le mostraría. Recuerde, no tenía GPS, no había internet, por lo tanto tenía que creer en Dios, tenía que esperar dónde lo iba a llevar, decirle dónde lo iba a llevar. Solo tenía la voz de Dios que le iba mostrando y diciendo esta maravillosa guía que tenemos hasta hoy día. Y una de las cosas importantes que tenemos que aprender como cristianos: Dios no le dio toda la información en un solo mensaje. Porque Abraham tenía que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en que Dios lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Nosotros normalmente no tenemos toda la información. No sabemos lo que va a ocurrir. Pero Dios sí. Dios sabe y Dios sabía lo que iba a pasar
este año. Muchos pastores, muchos predicadores hablaron de la crisis que se vendría para el 2020 y la estamos viviendo. Comenzó sí en octubre del año pasado, pero hoy día estamos viviendo momentos realmente trágicos. No va a durar tanto más. Sabemos que Dios tiene misericordia y esto se va a detener de alguna forma, pero mientras esto ocurre, ¿en quién estamos confiando? Es por la gracia de Dios todo lo que tenemos. Si Él sacara sus manos de sobre nosotros, a lo mejor no tendríamos ni siquiera que ponernos. ¿Ha pensado en eso? Al que se olvida de Dios le esperan grandes sufrimientos, dolores y problemas. Para aprender a vivir por fe debemos aprender a esperar en Dios. Una de las más maravillosas promesas se encuentra en Isaías capítulo 64, versículo 4. Y se lo voy a leer. Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él, que en Él espere. Dios actúa en favor de los que le esperan en Él. Nunca Dios nos va a poner en un lugar o que hagamos algo y luego abandonarnos. Como diría el mundo, a la suerte. Dios no actúa así. Dice que Dios actúa en aquellos que esperan en Él, orando, clamando, ayunando, esperando una respuesta. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Depende mucho de Dios. Depende de su corazón, del suyo, del que está orando. Depende de lo que Dios quiera mostrarle. A veces queremos orar y esperar la respuesta inmediata. Estamos tan acostumbrados a que todo sea instantáneo que pensamos que Dios también tiene que ser igual, responder instantáneamente. Si usted lee toda la historia, que obviamente no nos da el tiempo para poder compartirlo, Abraham tuvo que esperar más de 25 años para tener un hijo. Dios le había prometido un hijo. Más adelante le dice: tendrás heredero. ¿Usted estaría dispuesto a esperar tantos años para tener un hijo? Y más encima ya teniendo, cuando Isaac nació tenía 100 años. Un viejito. Tal vez el concepto del tiempo es diferente. Me imagino que sí, pero un viejito de 100 años teniendo un hijo. ¿Cuánta gente se desespera porque no tiene la respuesta cuando ellos la piden? ¿Cuántos cristianos esperan que el Señor responda en forma inmediata porque así le enseñaron? Le enseñaron que los problemas se acabarían si Cristo estaba en su corazón, que Dios los prosperaría hasta niveles inimaginables. Ese no es el evangelio que tengo en esta Biblia. Dios siempre va a actuar en los que esperan en Él. Cuando necesitamos que alguien intervenga en algo que necesitamos tal vez con mucha urgencia, debe ser conocedor, alguien que tenga sabiduría, que tenga todo el poder para lograr que funcione. Y solo hay una sola persona. Es el Dios Todopoderoso al que servimos. Y Él actuará a nuestro favor. Y es confiando en que Él lo hará. Dios quiere que aprendamos a confiar, a creer, a esperar. Porque cuando lo hacemos reconocemos abiertamente su señorío en nuestra vida. Es un acto de adoración. Vemos relatos tan especiales en la Biblia que quedaron registrados. Personas comunes y corrientes, normales como usted y como yo, que tuvieron que ser probados en la fe. Y los tenemos y se ve tan simple. Se ve tan simple que ellos lo tienen todo lo que piden y tal vez yo no voy a lograr lo mismo. Perseverancia, dedicación, oración es lo que necesitamos. Abraham, ¿cómo lo hizo? La verdad que no muy bien. En Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos.
y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Dios le había prometido que lo haría una nación grande, pero dejó de escuchar a Dios y escuchó a Sara. Y sabemos lo que ocurrió. Agar y Ismael. Abraham podría haber dicho: lo siento, pero esperaremos en Dios y veremos lo que Él hace y cómo lo hace. Tenemos que esperar. ¿Cuántas veces usted ha tomado decisiones apurándose? Lo puso en oración, le pidió a los hermanos que oraran para que Dios le respondiera, y como pasó el tiempo, un día, 2 días, una semana, un mes, y no hay respuesta, y usted necesita la respuesta, toma su propia decisión y tiene un resultado tal vez terrible. Por lo tanto, debemos pensar y tener cuidado a quién estamos escuchando o quién está escuchando ahora. Si lo que está diciendo concuerda con lo que Dios le ha dicho. Si no está de acuerdo, entonces no lo haga. Dios bendice a los que esperan en Él, no a los que se adelantan. El no obedecer a Dios tiene sus consecuencias. Esto demuestra que no estamos confiando en Dios. Por lo tanto, si no esperamos en el Señor, es porque no le escuchamos. Y estamos dispuestos incluso a desobedecerle. Y por lo tanto, va a traer malas consecuencias. Y en último lugar, tendremos fracasos, nos equivocaremos. Prometeremos tal vez que si yo oro, va a sanarse. Si yo pongo las manos, algo va a ocurrir. No sé, tantas cosas que podemos ver en la iglesia hoy día o desde hace mucho tiempo. Y no pasa absolutamente nada. Usted se va a frustrar y va a pensar de que Dios no está con usted. Recuerde siempre que es Dios soberano el que toma las decisiones finales. El último requisito es: debemos aprender a reconocer, a arrepentirnos y beneficiarnos de los fracasos de la fe. En Génesis 22, del 1 al 5, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Esto a mí me identifica demasiado. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Por qué digo que me identifica? Porque aquí hay una muestra de fe tremenda. Tendría sus luchas, obviamente, no nos vamos a ir por ese camino. Seguramente tenía sus luchas. Dios estaba probando su fe, su fidelidad, el confiar en Dios. Dios le había prometido. Entonces no era solo tomar a su hijo y sacrificarlo, era las promesas que Dios le había hecho. ¿Dónde quedaban? Esperó ¿cuántos años? 100 años para tener un hijo. Y Dios le está pidiendo que lo sacrifique. Hay palabras aquí clave, dice tu único Isaac. Seguramente Abraham, con toda esta ansiedad de tener un hijo, esperando 100 años, obviamente era lo más importante de su vida. Así que seguramente Isaac estaba ocupando un lugar que no le correspondía en el corazón. Cuando sacamos a Dios y ponemos otra cosa en el lugar de Él, en nuestro corazón, recuerde, Dios merece el primer lugar en nuestra vida.
pero creció en la fe Abraham. Dios le pidió algo que era extremo. Obviamente, ¿quién quiere sacrificar a su hijo y a su único hijo? ¿Por qué estaba tan dispuesto para hacerlo? Porque su fe había llegado hasta el clímax, hasta lo máximo. Tal vez no movía montañas, pero le creía a Dios. Tenía confianza en Dios que de alguna forma Él lo iba a solucionar. No sabía cómo Dios lo iba a hacer. Él estaba dispuesto a sacrificarlo. Tal vez si lo mataba, Dios lo resucitaría. Tal vez en el momento que lo iba a matar, Dios lo iba a detener. Dios le estaba diciendo, ¿estás dispuesto a confiar en mí? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que más amas en tu vida? La vida más llena como cristiano es la vida de fe. Aprender a escuchar a Dios, a obedecerle, aprender a confiar en Dios. Él dice, antes de marcharse, dice, entonces dijo Abraham, sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. No dijo volveré, dije volveremos. Tenía confianza en que Dios haría algo sobrenatural, especial, maravilloso. No sabía, pero algo tenía que pasar. Pero él iba a descender de regreso con su hijo. Y así fue. Dios no permitió que lo sacrificara. Los fracasos nos ayudan a ir creciendo, a aprender a pedir perdón, a seguir adelante y seguir confiando en Dios. Esta es la vida de fe. Así nuestra fe crecerá. Aprender a oír la voz de Dios, a obedecerle, a depender de Él, a tener confianza en que Él lo va a hacer. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Dios amado, sabemos que sin fe no podemos agradarte. Por lo que te pedimos que nos ayudes a aplicar estas sencillas reglas en nuestra vida para ir desarrollando nuestra fe. Queremos y estamos dispuestos a dedicar tiempo a escucharte para saber qué hacer. Ayúdanos a aprender a obedecerte, porque tal vez no lo somos, no somos obedientes. Y aún más, al aprender a depender de ti frente a cualquier circunstancia, ayúdanos a saber cuándo arrepentirnos, cuando dudamos de ti, cuando fallamos. Ayúdanos, Señor, a crecer aplicando estas sencillas reglas en nuestra vida. Toca los corazones de aquellos que están batallando y que están teniendo momentos muy difíciles ahora, que aprendan a depender de ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, sabiendo que lo que has prometido lo vas a cumplir. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y amén.